Recibimos con mucho agrado a todo aquel que nos acompaña a través de las redes sociales, especialmente Facebook Live. Estamos en Capilla del Rey, adorando al Señor. Temprano este primer día de la semana, cantando, adorando, elevando a Dios a adoración, y ahora nos preparamos para recibir una palabra de Dios. ¿Usted está deseoso de recibir una palabra de Dios? Entonces, hoy la pastora Aileen Maldonado nos va a estar compartiendo esa palabra de parte de Dios y nosotros la vamos a recibir. Amén. Amén. Bendiciones a todos. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Vamos a darle un aplauso al Rey. Bendigo por la eternidad. Amén. Gloria a Jesús. Voy a introducir este tema de hoy y les parecerá raro de lo que voy a hablarles, pero no se preocupe porque al finalizar va a cobrar sentido lo que voy a compartir con ustedes hoy. Como todos sabemos, y es de conocimiento general y lo hemos escuchado en las noticias, se está desarrollando en estos momentos un conflicto bélico entre Israel y Palestina. Y este desacuerdo se ha generado por la ocupación del territorio israelí de los refugiados palestinos. Y me ha parecido interesante la estrategia que ha desarrollado Israel para contrarrestar los ataques de los misiles que reciben continuamente. Tal vez lo han escuchado, tal vez han visto algún video al respecto. Se le conoce como la cúpula de hierro. ¿Cuántos lo han escuchado? En inglés se le conoce como el Iron Dome. ¿Lo ha escuchado? ¿En qué consiste y cómo funciona? Pues les voy a explicar. Es un sistema que funciona de tres maneras. La primera es que sirve de escudo para proteger de los misiles lanzados. La segunda es que detecta a través de un radar los misiles que han sido lanzados. Y la tercera es que analiza el grado de amenaza que representan esos misiles y lanza sus propios misiles para interceptar y neutralizar los misiles del enemigo. Interesante, ¿verdad? Se ha comprobado que este sistema tiene más del 80% de índice de precisión, por lo cual los israelitas, gracias a Dios, no han podido ser derrotados. Están intentando ver hasta qué punto puede llegar, están lanzando más misiles de lo acostumbrado, están sobrecargando los cielos con misiles para ver hasta cuánto resiste, pero hasta ahora, gracias a Dios, ha resistido y se cree que hasta un 90%, más del 80%. Así que esa es una estrategia de guerra que ha utilizado el pueblo israelí para contrarrestar, para interceptar los ataques del enemigo. Ahora voy a cambiar un poquito, me voy a ir un poquito más cerca, pero en época un poquito más lejos. Esto ocurrió en los años 1500. ¿Cuántos han ido a San Agustín, Florida? Y saben que esa es la ciudad más antigua de los Estados Unidos. Mucho antes de que llegasen los peregrinos, habían llegado los españoles aquí a la Florida. Pues los españoles construyeron una fortificación, como lo han hecho en todos nuestros pueblos. Donde quiera que usted visita un país hispanoparlante conquistado por España, sabe que ellos han hecho fortificaciones con el propósito de proteger la ciudad, de proteger el área, ¿verdad? De proteger sus límites. Pues ellos construyeron esta fortificación para proteger de las naves, porque está muy cerca de la playa, para proteger de las naves no solamente inglesas, creo que francesas y holandesas, que estaban viniendo para reconquistar este terreno. Al principio lo habían construido en madera, pero por 2 ocasiones las naves enemigas las destruyeron, las quemaron. Entonces decidieron
usar otro material que fuese más resistente y que no les hiciese tan vulnerables, porque allí refugiaban a todo el pueblo. Cada vez que había un ataque, ellos llamaban a toda la ciudad y se escondían dentro de esa fortificación. El material que ellos usaron se le conoce como coquina, y cuando han visto, los que han ido a San Agustín han visto y han tocado que tienen verjas completas, las murallas, muros en muchas áreas de la ciudad hechas de este material. ¿De qué consiste la coquina? La coquina existe de una mezcla de arena con caracoles y agua, me imagino. Cuando los cañones provenientes de las naves golpeaban los muros de la fortificación, hacían perforaciones, pero ya no estaban tan vulnerables como al principio cuando era de madera. Pero a ellos se les ocurrió hacer algo que fue como una estrategia adicional para continuar protegiéndose del ataque de los enemigos. Y era que durante la noche las naves no podían ver, porque recuerden, no es como en nuestra época que tenemos los focos de luz donde quiera. En esta ocasión no podían ver hacia adentro, solo que hubiese una vela encendida que se pudiese ver hacia adentro. Mientras tanto no podían ver, por lo tanto no podían atacar. Si habían atacado durante el día, los españoles en la noche reconstruían los muros, le volvían a poner coquina para que apareciese como que no les había dañado el ataque del enemigo. ¿Saben lo que eso hizo? Al llegar la mañana, cuando los enemigos, ¿verdad? Las naves enemigas veían que los muros parecían intactos, se desanimaron y decidieron marcharse. Y así ganaron la victoria los españoles en la conquista de esa área de nuestro país, de nuestro estado. La iglesia del Señor, y ahora va a cobrar sentido porque introduje con esto. La iglesia del Señor está de continuo en guerra, y es guerra espiritual. Por eso habla el apóstol Pablo de que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Por eso dijo el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 5, versos 8 y 9. No lo tienen que buscar porque luego les voy a dar una porción que sí vamos a leer todos juntos, pero pueden tomar nota. Y nos advierte diciendo de la siguiente manera: sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Cuando dice la expresión velar, es como la expresión de estar alertas, vigilantes, ¿sí? Es como los centinelas. Han oído de los centinelas que hablan los salmos, como el centinela que está velando, está en un puesto alto donde puede sobrever si el enemigo entra. Pues esa es la actitud de este verso, este es el espíritu de este verso, que estemos sobrios y que estemos velando. Y en muchas ocasiones el enemigo nos ataca de forma frontal, por lo cual lo podemos identificar de inmediato y le podemos resistir, ¿cierto? Pero ¿qué de las ocasiones en que sus ataques son sutiles y solapados? ¿Cómo podemos resistir o interceptar los enemigos, como la división, la distracción, la vulnerabilidad o el desánimo? Primero que nada, nos enseñan las Escrituras que es importante conocer a nuestro enemigo. Por eso Pablo dijo, no ignoramos sus maquinaciones, ¿cierto? Y Jesús lo describió de la siguiente manera en el libro de Juan, capítulo 10, verso 10. Dice de la siguiente manera, que el ladrón vino
para hurtar, para matar y para destruir. Así que como no desconocemos sus maquinaciones, podemos prepararnos. ¿Pero cómo? Porque como les dije, a veces son desapercibidos esos ataques. Por eso dijo el sabio Salomón en el libro de Cantares: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en ciernes. En ciernes significa que es el fruto sin haber madurado, pequeño, ¿verdad? Por lo cual está vulnerable. Y así pueden las zorras comer de esas uvas que están vulnerables, ¿sí? Si no las caza el dueño de la viña. Nosotros como creyentes tenemos que estar alertos, despiertos para esos sutiles, solapados ataques del enemigo, poderlos atajar a tiempo. No sé si utilicé esa palabra correctamente, atajar. Claramente nos explica este verso que hay áreas en nuestra vida que están vulnerables al ataque del enemigo y que por ello debemos contrarrestarles de inmediato antes de que se conviertan en una amenaza real a nuestra vida espiritual. La división, la distracción y el desánimo nos hacen vulnerables y presa fácil del enemigo. El Señor Jesús habló contra la división. Y división es doble visión, que uno tiene una visión y otro tiene otra, y en ocasiones se oponen esas visiones. Y habló en Marcos capítulo 3 versos 24 y 25 de la siguiente manera: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. O si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y en Mateo 12:25 lo dice lo mismo, pero en otras palabras. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. En forma sutil, el enemigo ha ido creando un ambiente de división de opiniones en el ámbito político, en el social, pero aún más peligroso en el ambiente de la iglesia. De ahí tantas corrientes de doctrinas que contradicen la doctrina bíblica y que ha ido arrastrando a los vulnerables y débiles en la fe. Y lo hemos visto sobre tantos temas, el aborto, el homosexualismo, tantos otros temas que lamentablemente están afectando la iglesia. Asimismo, en forma sutil, el enemigo nos mantiene distraídos. En el ámbito mundial hemos estado distraídos con la pandemia y sin percatarnos le hemos permitido afectar todo nuestro entorno, incluyendo nuestras costumbres y rutinas, y nos ha desenfocado de las cosas más importantes en nuestra vida, como es nuestro congregarnos y nuestra vida devocional con Dios. Esto me recuerda a la parábola del sembrador, en específico la explicación que dio el Señor Jesús sobre la semilla que cayó entre espinos. ¿La recuerdan? Dice en Mateo 13:17. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero como los discípulos no entendieron lo que Jesús les decía, les explicó más detalladamente lo que él quiso decir en el verso 22 de ese mismo capítulo 13 de Mateo. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Lo que significa que no va a tener fruto. No significa que murió. Allí no dice que esa semilla murió. Solo que no va a dar fruto. ¿Ha tenido alguna vez un árbol que usted ha plantado, alguna planta
que ha plantado con la esperanza de que dé fruto y pasa el tiempo y no, y tiene que abonar el terreno y tiene que echarle más agua y tiene que buscar de dónde el sol le da menos o le da más para que pueda restablecerse, restaurarse y comenzar a dar fruto. Pues así ocurre con nuestra vida de creyente. El apóstol Pablo, ministrando a su discípulo Timoteo, le dijo lo siguiente en 2 de Timoteo 2:4. Ninguno que milita, está hablando de milicia, pero en este caso milicia espiritual, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ustedes saben que a los que están en la milicia se les prohíbe ciertas conductas, ciertos estilos de vida, se espera de ellos un estándar de vida, ¿cierto? Pues así mismo el Señor lo espera de nosotros. Enredarse en los negocios de la vida, de la cual habla el apóstol Pablo en ese verso, es equivalente a distraerse con los negocios de la vida. Proverbios 24, del verso 33 al 34, dice: un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Siempre recordamos el cuento de la liebre y la tortuga. ¿Recuerdan? Cómo la tortuga tomó ventaja porque la liebre se distrajo. Si nosotros como pueblo de Dios nos distraemos, el enemigo toma ventaja sobre nosotros y se nos adelanta en la carrera. Lejos esté eso de ocurrir. Amén. Otra estrategia sutil que utiliza el enemigo es el desánimo. El diccionario define desánimo como la falta de ánimo, de fuerza o de energía para hacer o resolver o emprender algo. No sé si lo notaron, pero muchos de nosotros durante la época de la pandemia fuerte, ¿verdad? De los momentos más difíciles del año pasado, muchos se desanimaron, muchos se les deprimieron. ¿Por qué? Porque dejaron de ver a Dios y dejaron de ver que Dios sigue en su trono, sigue fiel siempre con nosotros. En otras palabras, el desánimo nos inmoviliza. Somos infructuosos cuando nos enredamos en los afanes de este siglo, pero con la distracción nos inmovilizamos. Y ahora sí vamos a leer de las Escrituras el libro de Santiago, capítulo 4, versículos 1 al 5. Santiago capítulo 4, versículos 1 al 5. Y dice de la siguiente manera: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela? ¿Cómo dice ahí? Celosamente. Celosamente significa para Él solo, ¿verdad? Nos anhela para Él solo, pero nosotros sabemos que eso es para bien nuestro. Amén. ¿Cómo pues podemos interceptar estos ataques del enemigo? Ciertamente el salmista nos da la mejor solución. En el Salmo 119:30 dice de la siguiente manera: la exposición de tus palabras
alumbra. Amén. Exponernos a la palabra de Dios nos alumbra. La Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, pero cuando aprendemos a conocer al Dios de las Escrituras, aprendemos a entrar en una relación íntima con Él, sabemos que somos más que victoriosos. Amén. Así que no todo está perdido, no todo es sombrío. Este mensaje no es para que se desanime, al contrario, para que sepa que hay esperanza para nosotros los creyentes y ella se encuentra en las Escrituras. ¿Cuál es pues nuestro misil contra la división? Vamos a ver qué dice en Filipenses capítulo 2, versos 1 al 4. Muy conocidos versos. Capítulo 2, versos 1 al 4. Este es el antídoto. Esta es la cúpula de hierro. Esta es la coquina de nosotros para vencer contra el enemigo. Dice en el capítulo 2, versos 1 al 4, de la siguiente manera. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ese es el mejor antídoto contra la división, ponernos de acuerdo, buscar la unanimidad. Nunca olvidaré un sueño que nos contaron, no sé quién fue la persona que lo soñó, pero soñó que estaban sentados a una mesa, mucha gente, unos en un lado, otros en otro, y tenían unas cucharas gigantescas, largas, y trataban de alimentarse y no podían. No podían porque la cuchara era tan larga que era difícil controlar la cuchara para poder comer. Pero entonces decidieron, vamos a hacer algo. Vamos a darle de comer a la persona del frente. Y la persona del frente le daba comida a la persona que le daba primero, ¿verdad? Y así se alimentaron, buscaron un mismo sentir, un punto de acuerdo. Y por eso todos pudieron ser alimentados. Qué hermoso sueño, ¿verdad? De Dios para mostrarnos lo importante que es la unanimidad en el pueblo de Dios. Amén. Que seamos de un mismo sentir, de un mismo pensar, para que el reino de Dios pueda conmover, atraer y transformar vidas. Amén. Amén. Dice en 1 Corintios 16, 14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Ese es nuestro misil contra los ataques del enemigo. Dice la Biblia que el amor es el vínculo perfecto. Un vínculo perfecto es que nada puede penetrarle. Así que eso debe ser lo que nos lleva. Siempre dice las Escrituras y lo vemos continuamente acerca del amor. Amaos los unos a los otros, dice Juan continuamente. Y vemos que dice, el amor cubre multitud de pecados. Así que el amor debe ser lo que permee nuestros corazones para completamente desechar cualquier tipo de división. ¿Cuál es nuestro misil contra la distracción y el desánimo? Vamos a Hebreos, capítulo 12, versículos 2 y 3. El libro de Hebreos, capítulo 12, versos 2 y 3. Mire lo que dice ahí. Porque cuando estamos distraídos significa que no estamos mirando el blanco, ¿verdad? Y nuestro blanco siempre debe ser Jesús. ¿Sí? Por eso fue que Él dijo que poniendo la mano en el arado no miremos atrás. Si usted pone la mano en el arado y mira atrás, ¿qué pasa? El arado se le daña, se le echa a perder.
el surco, ¿verdad? Se le daña completamente. Así que mire lo que dice en el capítulo 12, verso 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aleluya. Y dice en el 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Así que ahí le tiramos otro misil al enemigo para que no nos pueda vencer, recordando que si mantenemos nuestra mirada en él, nuestro ánimo no se cansa. Nos mantenemos enfocados, no nos estamos dejando distraer. Efesios 6, 16. Y este es uno de los versos más conocidos. Siempre hemos hablado de la armadura de Dios. Pero voy solamente a leer el 16 y dice: sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos. ¿Cuántos? Todos los dardos de fuego del maligno. Me puse a buscar un poquito sobre la historia de los escudos y encontré que había muchos estilos. Había uno puntiagudo, en forma como de gotas de agua, puntiagudo en la parte de abajo, con el propósito de que pudiesen colocarlo en el suelo mientras preparaban el arma para volver a dispararle al enemigo. Tenían el otro, que es el que muchos conocemos, no recuerdo cómo es que le llaman, y tenían uno redondo. Pero el que más efectivo era uno que era en forma, quisiera decir como rectangular, pero rectangular con un poquito de arco. ¿Por qué? Porque protegía completamente, se podían escudar completamente detrás de ese escudo. Pues el salmista dijo que Dios era escudo alrededor de él. Jehová es nuestro escudo. Él nos protege de los dardos del enemigo y nos hace vencedores. Aleluya. Nuestra mejor arma contra el enemigo la declaró el apóstol Santiago en Santiago 4, versos 7 al 8. Y volvemos al libro de Santiago, el mismo capítulo donde estábamos hace unos instantes, pero ahora nos vamos a mover a los versículos 7 y 8. Este es el mejor misil que le podamos lanzar al enemigo. Capítulo 4 de Santiago, versos 7 al 8 dicen así: someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué dice ahí? Y huirá de vosotros. Y dice el 8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero mire lo que sigue diciendo: pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Solamente podemos purificar nuestros corazones cuando somos expuestos a la palabra de Dios y aprendemos a conocerle, y de voluntad propia comenzamos a cederle todo nuestro ser y toda nuestra voluntad a Él, porque sabemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Nos podemos de pie y oramos al Señor. Te adoramos, Jesús. Levante sus manos, dele gloria, dele gracias al Señor por su palabra, por guardar de nosotros a través de su palabra, por siempre inspirarnos a través de su palabra y darnos esperanza. Padre, te agradecemos por tu palabra. Gracias porque tú cuidas de nosotros, tú guardas celosamente de nosotros. Tu palabra dice que tú nos rodeas y nos cercas, que tú nos defiendes del enemigo, Señor. Ayúdanos a ser sabios y astutos. Ayúdanos a ser sobrios y a siempre estar alertas, para que nunca el enemigo pueda tomar ventaja sobre nosotros, sino que podamos tener un espíritu de unanimidad, un espíritu de enfocarnos solo en ti, y un espíritu, Señor, de tener un ánimo pronto para servirte, para agradarte
como tú mereces. En el nombre de Jesús te agradecemos. Aleluya. Denle un aplauso a Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús.